Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Angie Valentina Camargo, María Alejandra Moreno, Laura Jimena Robles y Jamie Juliana Sandoval. El día de hoy vamos a hablar sobre desarrollo embrionario y fetal. Como primero tenemos el índice donde se ven los temas que vamos a abarcar como la definición del desarrollo embrionario y fetal, la fecundación, los periodos preembrionario, embrionario y fetal y vamos a abarcar desde el primer mes hasta el noveno mes del embarazo de la mujer. Primero que todo vamos a hablar de qué es el desarrollo embrionario y fetal. El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo que se encuentra en el útero de la mujer. Este término es aplicado hasta la 8ª semana desde la concepción, que es la fecundación. A partir de la 12ª semana, el embrión pasa a denominarse feto. El feto crece y se forma dentro de la cavidad uterina hasta el día en el que nace o puede ser expulsado antes por medio de un aborto inducido o espontáneo. También puede ser un feto prematuro. La fecundación. La fecundación es la fusión de los gametos masculino cuando hablamos del espermatozoide y femenino cuando hablamos del óvulo. Para que pueda ocurrir el fenómeno de la fecundación es necesario que el hombre eyacule en el interior de la vagina de la mujer. En este momento, los espermatozoides podrán ascender por el tracto genital femenino y llegar hasta las trompas de falopio, lugar donde se encontrarán con el óvulo. Es necesario e importante saber que de los millones de espermatozoides liberados en la eyaculación, tan solo unos 200 conseguirán llegar a su destino en la trompa. Y finalmente, solo un espermatozoide interaccionará con el óvulo y tendrá lugar a la fecundación del embrión. Una vez los espermatozoides llegan a las trompas de falopio después del coito, solamente podrán encontrarse con el óvulo si la mujer se encuentra en sus días fértiles y ha habido ovulación. La ovulación es el momento más fértil del ciclo menstrual y es cuando el ovario libera un óvulo maduro a la trompa de falopio, donde queda a la espera de unirse con el espermatozoide para así poder tener lugar a la fecundación de un embrión. Y es entonces cuando los espermatozoides se colocarán alrededor del óvulo e intentarán fecundarlo. Periodo preembrionario. Este periodo se prolonga desde la fecundación hasta la 2ª semana. El embarazo no suele detectarse hasta después de un mes aproximadamente, y es por ello que la mujer aún no es consciente de la fecundación. En este periodo de tiempo, el óvulo fecundado, conocido como cigoto, desciende por la trompa de falopio hasta llegar al útero, donde se implanta aproximadamente entre el 8º y el 10º día de gestación. Y es entonces que cuando esto sucede empieza a desarrollarse la placenta. Durante este proceso, el cigoto, es decir, la célula que resulta de la unión de las células sexuales tanto masculina como femenina y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo, se autorreplica repetidamente. Esta división da lugar primero a la mórula y más adelante a la brástula, es decir, nombres que se otorgan al conjunto de células que darán lugar al embrión en función de su grado de desarrollo. Es importante saber que durante la primera semana el futuro embrión no crece, puesto que este se encuentra contenido dentro de la zona pelúcida, es decir, una capa de glicoproteínas. Posteriormente, ya implantado en el útero, este empezará a desarrollarse rápidamente a partir de un proceso de diferenciación celular. Cabe resaltar y es muy importante saber que la presencia de teratógenos, es decir, agentes nocivos externos, bien sea como las infecciones, las enfermedades de la madre o determinadas sustancias, pueden llegar a provocar abortos espontáneos o pueden llegar a afectar en absoluto al preembrión. Periodo embrionario. A partir de la 3ª semana de gestación, el embrión es conocido como gástrula. Las capas de células de la blástula se han diferenciado hasta el punto de dar lugar a las 3 estructuras a partir de las cuales se formará el cuerpo del bebé. La primera estructura que encontraremos será el ectodermo, la cual dará lugar al sistema nervioso y a la epidermis. En segundo lugar tenemos el mesodermo, por la cual surgirán los huesos, los músculos y el sistema circulatorio. Y en tercer lugar tenemos el endodermo, por la cual las células del endodermo se diferenciarán como células de los sistemas respiratorio y digestivo.
Es importante saber que se considera que el periodo embrionario dura hasta las 8 semanas y media de gestación, aunque no hay un punto concreto que distinga cuándo el embrión se convertirá en un feto. Poco después de los 2 meses ya es posible identificar a un futuro bebé. Durante el periodo embrionario, el embrión adquiere los rasgos físicos básicos tanto a nivel interno como externo y así dará lugar al desarrollo de la cabeza, la cara, las extremidades, los sistemas corporales y los órganos internos. También aparecerán los primeros movimientos. El desarrollo intrauterino sigue los principios cefalocaudal y próximo distal. Es decir, esto significa que maduran primero las partes superiores del cuerpo, así como las más cercanas a la médula espinal. Es importante y cabe resaltar que en el periodo embrionario el futuro bebé es muy vulnerable a los teratógenos. Es decir, como ya habíamos mencionado anteriormente, los teratógenos son agentes nocivos externos, bien sea como infecciones, enfermedades de la madre o determinadas sustancias las cuales van a afectar el desarrollo del bebé, puesto que en este caso los órganos y los sistemas fundamentales apenas se están desarrollando y estos agentes nocivos lo que van a provocar es un daño irreparable y pueden alterar el crecimiento normal del bebé. Periodo fetal. Se trata del estadio más largo del desarrollo intrauterino, abarcando desde la 9ª semana hasta el momento del parto. Durante el periodo fetal, el sexo biológico se puede manifestar a través de la diferenciación progresiva de los órganos sexuales. No obstante, cabe resaltar que este estará determinado desde la fecundación, ya que depende de si el espermatozoide exitoso lleva un cromosoma X o un cromosoma Y. Si el espermatozoide lleva un cromosoma X, esto significará que el bebé será una niña. Pero si el cromosoma es Y, esto significará que el bebé será un niño. Sin embargo, es importante saber que existe cierta variabilidad en este sentido. En el periodo fetal, el organismo del feto se preparará para la supervivencia fuera del útero y es entonces cuando el sistema inmunitario se reforzará mediante la obtención de anticuerpos de la madre y aparecerá una capa de grasa en la piel del bebé, la cual tendrá la función de mantener el cuerpo a una temperatura estable y adecuada. En cuanto a los efectos de los teratógenos, es decir, aquellos agentes nocivos que pueden afectar el desarrollo del bebé, como son las infecciones, las enfermedades de la madre u otras sustancias externas, en este caso serán más leves, puesto que los tejidos del cuerpo ya están formados y por lo general la potencial interferencia en su desarrollo será menor. Sin embargo, es importante saber que va a haber cierta probabilidad de que en el bebé se presenten retrasos en el crecimiento y defectos crónicos de gravedad que se pueden causar en el bebé. El primer mes de embarazo se contabiliza desde el primer día de la última menstruación, lo que significa aproximadamente 2 semanas antes de la fecundación. Tras la concepción, el óvulo fecundado se desplaza por la trompa de falopio hasta el útero. Allí se implanta en el revestimiento que lo recubre. El óvulo se divide en un grupo de células y se convierte como tal en un embrión. Los cambios en el cuerpo de la mujer llegan a ser mínimos, ya que internamente el embrión aún es muy pequeño y no logra visualizarse ni en una ecografía. Este mes es el que pasa más desapercibido, ya que muchas veces no aparece un retraso en la menstruación y no se puede confirmar la sospecha del embarazo. En algunas mujeres hasta se produce un ligero sangrado en el momento de la implantación. Otros síntomas que pueden presentar son pechos sensibles, náuseas, calambres, cansancio. Sin embargo, pueden presentar la mayoría de los síntomas anteriormente mencionados o ninguno de estos. Algunas recomendaciones son realizar el test de embarazo y agendar una cita con su médico general para revisar la historia clínica, cuántas semanas tiene de embarazo, empezar una dieta saludable y posteriormente remitirla al ginecobstetra. En el segundo mes de embarazo, el bebé pasa de ser un disco germinativo a un embrión con rasgos
Humanos. Se forman los primeros órganos y en algún momento de esta semana el corazón empieza a latir por primera vez. Se forma el hígado, cerebro y la médula espinal. El embrión ya flota en el líquido amniótico y por lo tanto está protegido contra el ruido, la presión y las vibraciones. Ya tiene unos 15 milímetros de longitud y crece alrededor de 1 milímetro por día. Su altura se indica en la longitud cefalocaudal a partir de ahora. Después de pasar por varias etapas evolutivas, ya tiene rasgos humanos y al final del segundo mes levanta la cabeza por primera vez y adopta una postura erguida. Las extremidades, los labios y la lengua también ya están formados. La madre empieza a tener cambios hormonales, como estrógenos se empiezan a preparar para la producción de la leche materna, la progesterona relaja los músculos uterinos para que el bebé pueda crecer sin obstáculos y la relaxina hace que el tejido del cuello uterino y el suelo pélvico se vuelvan másicos. Para quienes no se han hecho una revisión médica, este es el momento adecuado para consultar al ginecólogo. El médico le da una anamnesis detallada donde mira dificultades, enfermedades anteriores y factores de riesgo. Se mira si hay una incompatibilidad RH, se realiza una ecografía y el diagnóstico prenatal y exámenes adicionales de sangre que sean necesarios. Los resultados de la primera revisión se registran en la cartilla de embarazo que se irá completando en las siguientes revisiones. Si el embarazo no es de alto riesgo, las revisiones tendrán lugar hasta las 32 semanas de embarazo en intervalos mensuales. Sin embargo, en cada trimestre se planifica una ecografía independientemente de la revisión inicial. Los síntomas más comunes son el cansancio, los cambios de humor, el olfato sensible y el estreñimiento. Y se recomienda empezar con ejercicios suaves, consultando siempre a su médico y tomar mucha agua y fibra. Hacia finales de la primera semana del tercer mes, el sistema de sus órganos internos y sistemas orgánicos se completan en gran parte. Y médicamente hablando ya no se considera un embrión, sino un feto hasta el nacimiento. El bebé empieza a crecer aproximadamente 4 centímetros en las próximas 4 semanas y empieza a aumentar de peso, estimando los 16 gramos en la semana número 12. La última fase de la etapa embrionaria se caracteriza por el desarrollo intensivo del sistema nervioso y del cerebro. Hacia la mitad del tercer mes se completa finalmente la diferenciación del tubo neural en el cerebro y la médula espinal. El hígado empieza a producir sangre, la médula ósea, el vaso y el timo solo serán capaces de asumir esta función un poco más tarde. La capacidad de movimiento del bebé aumenta a diario y siente cada vez la necesidad de moverse. Los rasgos faciales se van haciendo cada vez más evidentes y se forman las líneas individuales de manos y pies y las uñas. En cuanto a la mamá, los síntomas de las primeras semanas disminuyen, como el cansancio y las náuseas. Empiezan los coloquialmente llamados antojos, empieza a aumentar de peso, notar la pancita. Los senos suelen ser notablemente más grandes, adquieren una piel más firme y sobre todo un pelo brillante y grueso debido al efecto de las hormonas. Se vuelve una fase más tranquila y estable y la alimentación sana y el programa de ejercicio moderado asegura el bienestar físico y mental. También en esta ecografía se puede determinar el sexo del bebé. Los cuidados de enfermería que se deben tener en el primer trimestre del embarazo de la mujer es que se debe educar y dar información sobre las pruebas de embarazo, cómo se toman, cuándo y cómo tomarlas y cómo se interpreta el resultado, 2 rayitas positivo, 1 rayita negativo. En la anamnesis junto al doctor se pregunta la última menstruación para determinar hace cuánto fue la concepción y se estima una fecha de parto junto al ginecólogo. Se debe recordar la importancia de asistir a las ecografías mensuales o según agendamiento del ginecobstetra.
Evitar medicamentos si no tienen patologías que lo requieran y concientizar sobre que no debe usar drogas o alcohol. Se debe informar sobre el riesgo de un aborto espontáneo en los 3 primeros meses por ejercicios excesivos, problemas patológicos en la placenta o algún factor sanguíneo. Y se debe recalcar la primera revisión importante que se hace al finalizar el tercer mes. Allí es donde el ginecólogo mide el peso y la presión arterial de la madre. Es el llamado cribado del primer trimestre. Son pruebas de laboratorio de orina y sangre que eliminan la posibilidad de una falta de abastecimiento del bebé o algún factor de riesgo por una complicación del embarazo. El médico también comprueba la posición del útero y el cuello uterino mediante un examen manual. La ecografía del bebé determina tamaño, posición y parámetros físicos que proporcionan una información sobre el nivel del desarrollo del bebé. Y si es necesario, la fecha de nacimiento prevista en el primer y segundo mes se calcula de nuevo en base a estos datos. También por primera vez se pueden realizar medidas de diagnóstico prenatal como una ecografía específica de los distintos órganos, medición del pliegue nucal o una biopsia corial, que las ordena el médico si la revisión estándar revela indicaciones de factores de riesgo especiales o por petición de la mujer embarazada. Por último, se debe recalcar siempre la alimentación sana, programa de ejercicio moderado como caminatas, acompañamiento por parte de la pareja y puntos de descanso para evitar el estrés y sobre todo disfrutar esta etapa de su embarazo. En el cuarto mes de embarazo, el bebé tiene cambios importantes. Crece desde unos 8 centímetros de longitud al inicio del cuarto mes, hasta aproximadamente 18 centímetros al final. El peso también aumenta. Mientras tanto, los huesos del feto siguen endureciéndose, sus brazos y sus piernas crecen. El cerebro empieza a controlar poco a poco los movimientos de su cuerpo. En este mes el páncreas comienza a producir insulina, una hormona esencial para regular los niveles de glucosa en sangre después del parto. Además, ya es posible definir el sexo del bebé durante este periodo. Quinto mes. Por primera vez en algún momento a lo largo de este mes, la madre sentirá como su pequeño se mueve dentro del vientre. La mayor recompensa por los difíciles cambios físicos que está atravesando la madre. Mientras tanto, dentro de su vientre, el bebé sigue desarrollándose. Las áreas del cerebro especializadas en los sentidos empiezan a funcionar, de manera que el feto ya puede escuchar los sonidos que provienen del exterior, a la vez que la piel empieza a cubrirse de lanugo, un vello muy sutil, y vernix, una sustancia grasosa que se forma a partir de las secreciones de las glándulas sebáceas. Sexto mes. Los párpados, las cejas y las uñas del bebé ya pueden distinguirse. Sus ojos se han formado completamente y su piel empezará a pigmentarse. En este momento el hígado empieza a producir diferentes enzimas que son esenciales para descomponer la bilirrubina. Su aparato respiratorio también está madurando y el sistema límbico cerebral, encargado de regular las emociones y los sentimientos, se está desarrollando. Los cuidados de enfermería en este segundo trimestre abarca que la ropa debe empezar a utilizarse más holgada para que no apriete al feto y permita los movimientos con facilidad. También se sigue recomendando una dieta rica en fibra que tenga verduras y cereales para evitar el estreñimiento, ya que es uno de los síntomas más frecuentes en este trimestre. También esto ayuda a estimular el crecimiento del bebé. Es muy importante también la ingesta de agua, que se debe mantener entre 1.5 y 2 litros al día. Y por último, debe visitar al médico normalmente una vez en los siguientes meses, salvo que tenga algún problema o algún factor de riesgo, requiere ya una revisión más frecuente, pero lo importante es no fallar a estas ecografías y citas para saber cómo está la evolución del bebé. En el séptimo mes, la duración va desde la semana 25 hasta la semana 28. En este mes, la placenta transfiere anticuerpos del organismo al bebé para que nazcan con inmunidad a algunas enfermedades. El crecimiento del bebé hace que tenga menos espacio para movilizarse,
Durante este periodo, el líquido amniótico disminuye y el bebé comienza a responder a los ruidos del exterior, en donde aparecen los primeros movimientos respiratorios. En cuanto a los cambios de la mujer, comienza a tener sensaciones de torpeza por el crecimiento del útero, hinchazón de pies, aparición de varices, dolor de espalda, ardor de estómago, cansancio excesivo, dificultad para respirar, insomnio, irritabilidad junto con ansiedad, entre otros. Para el control total de la madre y el bebé, desde este mes se empieza a hacer un control en la madre del peso y tensión, agregando un análisis estricto de sangre y orina, así como una ecografía, teniendo en cuenta que si se presenta algún riesgo, se hará una ecografía Doppler que analiza el flujo sanguíneo del bebé, porque este nos muestra las posibles anomalías sanguíneas del feto. En el 8º mes, la duración va desde la semana 29 hasta la semana 32. En este mes del embarazo, el bebé se coloca con la cabeza hacia abajo, ya que se prepara para el momento del parto. Su piel se vuelve más espesa y rosácea, y los huesos del cráneo son flexibles. En esta semana del embarazo, el útero alcanza el máximo de su tamaño, aproximadamente 40 centímetros. Algunos de los cambios que se producirán en el cuerpo de la mujer en este mes son que la musculatura uterina se contrae y se presenta el aumento de peso corporal. En este mes llegan las últimas pruebas para preparar el momento del parto, en donde se encuentra el cultivo vaginal, que sirve para detectar posibles infecciones de estreptococos que pasan al recién nacido en el momento del parto. Ya en general, las molestias en el 8º mes del embarazo son acidez de estómago, contracciones hemorroides, fatiga y pesadez corporal, estreñimiento, posible aparición de varices y necesidad frecuente de ir al baño. En el 9º mes, la duración va desde la semana 33 hasta la semana 40. En este mes del embarazo, el bebé procede al encajamiento. Se coloca en posición fetal con la cabeza en la parte inferior de la pelvis y descansando en el cuello del útero. Su piel ya es lisa. El bebé recibe anticuerpos y sus pulmones están preparados para funcionar en el exterior. En la semana 33, el feto entra en la fase MOR, es decir, movimientos oculares rápidos, que es de suma importancia debido a que actúa como estimulación y crecimiento del cerebro. En este mes, las conexiones cerebrales y la cabeza crecen percibiendo y reaccionando a estímulos. Comienza el periodo de aumento de peso del bebé, que ganará entre 200 y 350 gramos por semana. Durante estas semanas, el bebé tiene menos espacio para moverse, por eso sus movimientos ya no son tan frecuentes. De igual forma, en este mes se formarán los acúmulos de grasa. Los cuidados de enfermería que se deben tener en cuenta en el tercer trimestre son que se le deberá indicar a la gestante que lleve los controles prenatales cada 2 semanas, debido a que es una de las formas de saber el progreso de la madre y el bebé. Se le deberá educar a la gestante que deberá realizarse el estudio especial de ecocardiograma fetal, en donde revisan el corazón del bebé y descartan anomalías, para cuando éste nazca tener un plan contingente para cualquier adversidad. Se le deberá realizar siempre el control de análisis de biometría hemática, química sanguínea, test de diabetes y examen de orina, para detectar algún tipo de bacteria que pueda provocar una ruptura de membrana o que se produzca un parto prematuro. Se debe educar a la madre sobre qué debe llevar al día del parto carpeta de controles prenatales, teniendo en cuenta toda la historia clínica completa, documentos, primera muda, elementos de aseo, cobija y orden médica de la clínica remitida. Por último, se visualizan los links y páginas utilizados como bibliografía para este documento.
Muchas gracias.